Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Pues el día de hoy vamos a iniciar con un libro que seguramente has leído, pero que nunca pasa de moda y de hecho entra dentro de los libros clásicos y es el de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Creo que bueno, al menos así lo pensé, que es una buena idea empezar por este libro porque considero yo que es una lectura fácil, entendible, divertida. El libro es corto, entonces, pues bienvenido, bienvenida y vamos a comenzar. Jonathan Swift nació en Irlanda, concretamente en Dublín, 1667. De familia acomodada, pudo cursar estudios de arte en la universidad de esa misma ciudad y después de trabajar como secretario de un noble inglés, se convirtió en clérigo anglicano, cosa que le permitió vivir sin estrecheces durante el resto de sus días y poder dedicarse a la política y a la literatura. En la política, su actividad se encuadró dentro de las filas del Partido Liberal primero y del Conservador más tarde, escribiendo violentos y sarcásticos artículos, sátiras y panfletos. Ejemplos de estos son Cartas a un fabricante de paños, La conducta de los aliados y El espíritu de los liberales. Sin embargo, poco a poco su ánimo fue decatándose hacia un profundo escepticismo y hacia una crítica irónica y amarga de la sociedad de su tiempo. Fruto de esta actitud son sus obras literarias más logradas. El cuento del tonel, Una modesta proposición y Los viajes de Gulliver, que nos presentan a un autor pesimista y misántropo. También escribió ensayos sobre literatura y lingüística. Sus trabajos sirvieron para modernizar y agilizar el inglés de su época. Jonathan Swift murió sin juicio en su ciudad natal en 1745. Capítulo 1. Un viaje a Lilliput. Tenía mi padre una pequeña hacienda en Nottinghamshire. Yo era el tercero de 5 hijos. Me mandó al colegio Emmanuel de Cambridge cuando yo tenía 14 años y allí residí 3, seriamente aplicado a mis estudios. Mi sostenimiento, aun siendo mi pensión muy corta, representaba una carga demasiado grande para la reducida fortuna de mi familia, y entré de aprendiz con Mr. James Bates, eminente cirujano de Londres, con quien estuve 4 años. Y gracias a pequeñas cantidades que mi padre enviaba de vez en cuando, fui aprendiendo navegación y matemáticas, útiles a quien ha de viajar, pues siempre creí que más tarde o más temprano viajar sería mi destino. Cuando dejé a Mr. Bates, volví al lado de mi padre. Allí conseguí su ayuda, la de mi tío Juan y la de algún otro pariente. Conseguí 40 libras y la promesa de 30 al año para mi sostenimiento en Lleida, donde estudié física durante 2 años y 7 meses. Seguro que sería útil en largas travesías. Poco después de mi regreso de Lleida, por recomendación de mi buen maestro Mr. Bates, me coloqué de médico en el Swallow, barco mandado por el capitán Abraham Panelafón, con el que en 3 años y medio hice un viaje o 2 a Oriente y varios a otros puntos. Al volver, decidí establecerme en Londres, a lo que me animó Mr. Bates, mi maestro, por quien fui recomendado a algunos clientes.
Me aconsejaron que me casara y lo hice con Miss Mary Burton, hija segunda de Mr. Edmund Burton, vendedor de medias de Newgate Street, y llevó como dote 400 libras. Pero mi buen maestro Bates murió 2 años después. Yo tenía pocos amigos. Empezó a decaer mi negocio porque mi conciencia me impedía engañar como lo hacían tantos de mis colegas. Así, consulté con mi mujer y algún amigo y decidí volver al mar. Fui médico sucesivamente en 2 barcos, lo cual me permitió engrosar algo mi fortuna. Empleaba mis horas de asueto en leer a los mejores autores antiguos y modernos. Siempre llevaba buenos libros conmigo. El último de estos viajes no fue muy afortunado. Me aburrí del mar y quise quedarme en casa con mi familia. Llevaba 3 años esperando que cambiaran las cosas. Cuando decidí aceptar un ventajoso ofrecimiento del capitán William Pritchard, patrón de Antelope, que iba a emprender un viaje al Mar del Sur. Nos hicimos a la mar en Bristol el 4 de mayo de 1669, y la travesía al principio fue muy próspera. Navegando por las Indias Orientales, fuimos arrojados por una violenta tempestad al noroeste de la tierra de Van Diem. El 15 de noviembre, que es el principio del verano en aquellas regiones, los marineros columbraron. Entre la espesa niebla que reinaba, una roca a poca distancia del barco, el viento era tan fuerte que no pudimos evitar que nos arrastrase y estrellase contra ella al momento. Remamos, según mis cálculos, unas 3 leguas, hasta que fue imposible seguir. Así que nos dejamos a merced de las olas, y al cabo de una media hora, una violenta ráfaga del norte volcó la barca. Lo que fue de mis compañeros del bote, como de aquellos que se salvasen en la roca, o de los que quedaran en el buque, nada puedo decir. Supongo que perecerían todos. En cuanto a mí, nadé a la aventura, empujado por el viento y la marea. Con frecuencia alargaba las piernas hacia abajo sin tocar fondo, pero cuando estaba casi agotado y me era imposible luchar más, hice pie. Avancé después tierra adentro, cerca de media milla, sin descubrir ninguna señal de casas ni habitantes. En caso de haber algo, yo estaba en tan miserable condición que no podría advertirlo.